La longitud del alambre de acero de 2 milímetros de diámetro CD ha sido ajustada de tal forma que, si no se aplica ninguna carga, existe una distancia de 1.5 milímetros entre el extremo B de la viga rígida y el punto de contacto E. Si se sabe que el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales, determine el sitio sobre la viga donde se debe colocar el bloque de 20 kilogramos para provocar un contacto entre B y E. Como pueden apreciar, ingenieros, nosotros tenemos una viga, la cual está siendo sostenida por este alambre. Sin embargo, como ya sabemos, conforme nosotros vamos acercando a la orilla este bloque B, o este bloque mejor dicho, conforme lo vamos acercando a B, el momento va aumentando. ¿Por qué? Porque va aumentando el brazo de palanca. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que la carga en este alambre vaya aumentando, de tal manera de que va a llegar un momento en el que el bloque ya esté muy cercano a la orilla, y entonces la deformación de este alambre va a permitir que esté en contacto esta parte interna o esta parte inferior de la viga con el suelo. La pregunta es, ¿qué distancia debe de tener este bloque para que haya ese contacto? Para dar inicio con este problema, primero necesitamos determinar las deformaciones. Por lo tanto, vamos a hacer un diagrama de deformaciones para ver más o menos cuál es el comportamiento de estas deformaciones, ingenieros. Entonces, presten mucha atención. Vamos a suponer, Inges, que yo voy a dibujar una deformación exagerada de la viga. Esta deformación exagerada la voy a poner así, miren. Como pueden ver, A es un apoyo. Los apoyos decimos por definición que son totalmente indeformables. Entonces, observen. El fenómeno de deformación va a ser el siguiente. En el momento en el que el bloque B se mueve hacia la orilla, pues lo que va a pasar es que esta viga va a tender a bajar. Pues, ¿qué creen, Inges? A esta deformación, que va a ir hacia abajo, por cierto, la vamos a poner en esta dirección, a esta deformación nosotros le vamos a llamar delta E. Ahora, ¿qué pasa? Que como pueden apreciar a esta altura, porque vamos a poner el eje neutro de la viga para que vaya quedando más claro todo esto. El eje neutro de la viga es este que se muestra a continuación. Aquí está. Entonces, ingenieros, todas las dimensiones hacia abajo del eje neutro son nuestras deformaciones. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener una longitud. ¿Qué longitud es esta? Esta va a ser, o le vamos a llamar, deformación en C. Y como ya se imaginan, esta deformación en C es lo que está bajando el cable una vez que el bloque está haciendo contacto con el suelo. Como pueden ver, ingenieros, nosotros hemos formado un triángulo. De hecho, hemos formado triángulos congruentes entre sí. Estos triángulos los voy a pasar en otra ilustración para que nos permitan identificar de mejor manera las deformaciones que se están llevando a cabo en el elemento. Observen cómo de este triángulo, ¿qué conocemos? Pues en realidad las deformaciones todavía no las conocemos. Bueno, tenemos este desplazamiento en E, en realidad ahorita le vamos a dar un valor y aquí nosotros tenemos el desplazamiento en C. Afortunadamente, ingenieros, vean cómo el desplazamiento de B sí lo conocemos porque está limitado. Bueno, el desplazamiento de B es el mismo que el desplazamiento E. ¿Por qué? Porque está limitado por el suelo. Nosotros sabemos que este desplazamiento es de 1.5 milímetros. Este desplazamiento en C, la realidad es que yo no lo conozco. ¿Qué sí conocemos de manera adicional de este triángulo? Las dimensiones. Esto es muy importante. Estas dimensiones, ingenieros, claro que las conocemos. Esta es de 0.08 metros. Sin embargo, mucha atención. Para trabajar con unidades que sean consistentes, vamos a pasar esos 0.08 metros a milímetros. Eso quiere decir, Inges,
que vamos a tener 80 milímetros aquí. Y esta longitud de este triángulo, o más bien de lo que queda del triángulo, va a tener una longitud de 320 milímetros. Ahora bien, nosotros afortunadamente conocemos las dos longitudes de cada uno de los triángulos y conocemos uno de sus catetos. Si nosotros aplicamos la semejanza de triángulos, ¿qué obtendríamos? Mucha atención. Vamos a decir que al desplazamiento en C es el mismo cateto, vean, el desplazamiento en C es el cateto opuesto del triángulo pequeño, y este desplazamiento le corresponde este cateto, por ser su análogo o su homólogo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener que es 1.5. Si observan, yo ya no voy a poner delta E, pues estoy poniendo solamente su valor y sé que está en milímetros. Continuando, ahora vamos a decir que entonces, como la parte de arriba habla del triángulo pequeñito, pues vamos a decir que la base de este triángulo pequeñito, que le vamos a poner 80 milímetros, es la misma que la base, o más bien le corresponde la base del triángulo grande. La base del triángulo grande, como pueden apreciar, es de 400 milímetros. No voy a poner unidades, ahí está. Vean cómo en la parte de arriba son los datos del triángulo pequeño, en la parte de abajo son los datos del triángulo grande. Gracias a esta semejanza de triángulos, yo puedo determinar de manera muy simple ese desplazamiento en C. ¿Y cómo me quedaría ese desplazamiento? Pues vamos a tener que multiplicar 80 por 1.5 y después lo vamos a dividir entre 400. El desplazamiento me da un valor de 0.3 milímetros. Hasta aquí yo ya obtuve el desplazamiento en C. Esto es algo bueno. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Vamos a ver. Nosotros sabemos que el desplazamiento, de hecho, vamos a decir que el desplazamiento en C lo podemos encontrar con la carga que hay en C. De hecho, esa carga que hay aquí en C, yo la voy a identificar como CD. Porque si observan, este desplazamiento corresponde a el alargamiento del cable. Y este cable, obviamente, está sometido a una fuerza que yo le estoy llamando CD. Esto lo vamos a multiplicar por la longitud CD y lo vamos a dividir, Inges, entre el área CD y el módulo de elasticidad CD. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la longitud, el área la podemos calcular y tenemos el módulo de elasticidad. Eso quiere decir que de esta ecuación yo sin problema puedo despejar la fuerza en CD, que es la fuerza que me está provocando esta deformación o este desplazamiento de 0.3 milímetros. Entonces, ingenieros, vamos a calcularla. ¿Qué tenemos? Vamos a decir que la fuerza CD es igual a ¿qué? Esta fuerza CD es igual al desplazamiento. Es muy importante observar que las unidades sean consistentes. El desplazamiento es de 0.3 milímetros. El área lo pasamos para el otro lado, pasa multiplicando y vamos a tener que el área es de pi. De hecho, aquí vamos a poner un corchete. Este es corchete. Quedaría como pi por radio. En este caso, a mí me están dando el diámetro de 1 milímetro. Eso quiere decir que el radio es de 1 milímetro. Vamos a tener que es pi por radio al cuadrado. Después, el módulo de elasticidad también lo pasamos para arriba. Este módulo de elasticidad sabemos que es de 200 gigapascales. Pero mucha atención con lo siguiente. Cuando nosotros decimos que hay 200 gigapascales, ingenieros, la realidad de las cosas es que estamos diciendo que hay 200 por 10 a la 9 newton entre metro cuadrado. Así es. Nosotros estamos trabajando en milímetros, por lo tanto,
No podemos poner estos 200 por 10 a la 9 porque entonces eso quiere decir que estaríamos trabajando con metros. Es perentorio que nosotros hagamos la conversión de newton sobre metro cuadrado a newton entre milímetro cuadrado. Y para hacer esta conversión es muy simple. Solamente debemos de convertir esta, o más bien, debemos de dividir esta cantidad entre 1000 al cuadrado, lo cual me da como resultado 200.000 y vamos a tener que son newton entre milímetro al cuadrado. Vamos a poner esa cantidad. Tenemos que son 200.000 newtons entre milímetros al cuadrado. Después, ingenieros, esto lo vamos a dividir ¿entre qué? Pues muy bien, como estamos despejando la fuerza, lo único que nos hace falta pasar hacia el otro lado es la longitud. Como pueden apreciar, la longitud está en metros, pues nosotros la vamos a pasar dividiendo en milímetros. Es decir, vamos a tener 250 milímetros de longitud. Nunca está de más el hecho de revisar que todas las unidades que nosotros tenemos realmente sean consistentes. Si es así, entonces vamos a hacer la operación, ingenieros. El resultado de esta fuerza que tenemos como CD va a ser de 753.98. Las unidades van a ser newtons. Como pueden ver, estos milímetros cuadrados con estos milímetros cuadrados se van. Estos milímetros con estos milímetros también se van y la única cantidad que me queda es el newton. Entonces, ingenieros, hasta aquí yo ya tengo la carga que está soportando el alambre CD. Sin embargo, todavía no he encontrado o no he determinado la distancia para que esta caja me produzca esta deflexión. De tal manera que al producir esta deflexión, sabemos que esta deflexión ocurre cuando la viga está en contacto con el suelo. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos hacer un nuevo diagrama de cuerpo libre, pero ahora no lo vamos a hacer con deformaciones, lo vamos a hacer con cargas. Y este diagrama quedaría más o menos de la siguiente forma. Aquí nosotros podemos apreciar a nuestra viga. Las cargas, vamos a ver, en el punto A nosotros vamos a tener dos cargas, porque como pueden apreciar, nosotros tenemos un perno. Los pernos me generan dos reacciones, una en X y una en Y. Esto lo pueden ver en cualquier libro de estática, vienen algunas tablas para saber qué tipo de apoyos existen y cuántas reacciones me genera un apoyo. Un apoyo de perno, ingenieros, me va a generar dos reacciones. A esta le voy a llamar reacción AY y en esta le voy a llamar reacción AX. Ahora, ¿cómo quedaría el tema de esta fuerza? Este alambre me está produciendo una fuerza hacia arriba, la cual va a tener un valor que ya conocemos. A esta fuerza nosotros le llamamos fuerza CD. Atención, ¿cómo sabemos que esta fuerza CD va hacia arriba? Esto es muy simple, ingenieros. Si yo la pongo hacia abajo, se va con todo y bloque. Exacto, ¿por qué? Porque el peso del bloque va hacia abajo. Y entonces, si esta fuerza fuera hacia abajo, se va con todo y bloque y no estaríamos hablando de un elemento estático, porque el equilibrio se está perdiendo. Estaríamos hablando de un problema dinámico. Por eso es que aquí es importante saber identificar en qué dirección va. ¿Por qué? Porque esto ya no es una incógnita, ingenieros. Desde el momento en el que nosotros encontramos su valor, tenemos que exponer de manera precisa en qué dirección va. Ahora, vamos a poner también la carga que va a generar el bloque. Esa carga que va a generar el bloque la vamos a poner como FB, de fuerza de bloque. Y listo. Las distancias. Muy bien, aquí sí va a ser necesario poner las distancias porque sí las vamos a necesitar. Sabemos que la distancia de aquí hasta
donde termina la viga, que es más o menos aquí, ¿es de cuánto? Aquí es de 80 milímetros. Y esta distancia es de 320 milímetros. Ahora bien, también tenemos una distancia más, que es la distancia que hay de la parte superior, la voy a poner en la parte superior, que va desde el lado derecho de la viga hasta donde iría el bloque. Y esta distancia sería mi distancia X, así como nos lo está ilustrando el problema. Sin embargo, esta es la distancia que yo requiero encontrar. Así que bien, ¿cómo vamos a encontrar esa distancia? Como saben, nosotros ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y algo que puedo hacer es simple. Voy a hacer una sumatoria de momentos y esta sumatoria de momentos la voy a hacer ¿en qué punto? En el punto A. ¿Por qué la vamos a hacer en el punto A, ingenieros? Porque, si ustedes observan, al yo hacer la sumatoria de momentos en el punto A, en ese momento yo estoy eliminando, o estoy dejando, no estoy eliminando, estoy dejando fuera de la ecuación a estas dos cargas o esas dos incógnitas. Voy a decir que los momentos que vayan en esta dirección van a ser positivos. Entonces, veamos. Esta fuerza CB, como va hacia arriba, provocaría que mi elemento girara en esta dirección, es decir, en sentido contrario a mi convención. Pues vamos a poner que la fuerza CB es de menos, por el signo negativo por el giro, 753.98. Y esto nos va a quedar como newtons. Después, ingenieros, esto lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca, que es de 80 milímetros. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora nosotros necesitamos encontrar este valor de X. La fuerza del bloque va hacia abajo, claramente. Va hacia abajo la fuerza del bloque. Eso quiere decir que me va a dar un giro positivo. Vamos a poner que es más la fuerza del bloque, pues sabemos que el bloque pesa 20 kilogramos. Pues vamos a poner los 20 kilogramos del bloque, pero esto es masa. De hecho, corrijo, no pesa 20 kilogramos. Tiene una masa de 20 kilogramos. Si queremos el peso, lo vamos a multiplicar por la aceleración de la gravedad. Entonces, redondeando, vamos a tener que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Hasta aquí yo tengo fuerza solamente. Me falta el brazo de palanca, ingenieros. Y presten atención porque aquí está un punto medular en este problema. ¿Cuál sería el brazo de palanca? Pues bien, en mi brazo de palanca sería el siguiente. Resulta que toda la viga tiene 400 milímetros de longitud. Pero yo estoy buscando un brazo de palanca que llegue hasta aquí, hasta la carga. Entonces, ¿cómo quedaría esta longitud? Pues muy simple. Vamos a tener que esa longitud es de 400. Observen que es toda esta distancia menos X. Así es, Inges. 400 es toda esta distancia menos X, que es este segmento que nosotros estamos aquí. Vean qué es lo que me queda. Me queda este brazo de palanca. Entonces, pues nosotros vamos a poner que son nuestro brazo de palanca quedaría como 400 menos X. Y todo esto, ingeniero, sería igual a 0 porque nuestro elemento se encuentra en equilibrio. Ahora, como pueden apreciar, Inges, pues nosotros vamos a pasar esto hacia el otro lado. ¿Y qué tendríamos? Vamos a tener los 753.98 multiplicado por 80. Este signo negativo pasaría como positivo. Y entonces vamos a tener que es 60.318.4. Esto me queda en unidades de newton por milímetro, pero no las voy a poner todavía.
¿Esto a qué sería igual? Como esto lo pasamos al otro lado, esto se queda con los mismos signos. ¿Y qué vamos a tener? Pues primero vamos a tener que son 20 por 9.81, que es la fuerza. Atención, los vamos a poner a multiplicar primero por 400. Eso quiere decir que vamos a tener 78.480. Es la multiplicación de estos dos términos por el primer término de este binomio. Después vamos a poner el signo negativo y sabemos que 20 por 9.81 me da un valor de 196.2. Ese valor lo vamos a multiplicar ahora por la x. Eso quiere decir que vamos a tener 196.2 multiplicando a la x. Y listo, Inges. Tenemos una ecuación de las baratitas, una ecuación lineal con una incógnita. ¿Qué vamos a tener entonces como resultado? Pues bien, como pueden apreciar, nosotros tendríamos que 6.000, más bien a 60.318, le restaríamos, porque esto pasa hacia el otro lado restando, le restaríamos los 78.480. ¿Y esto qué nos da como resultado, ingenieros? Esto nos va a dar como resultado un valor negativo ¿de cuánto? De menos 18.162. Y esto lo vamos a dividir ¿entre qué? Como estamos despejando x, entre menos 196.2. Eso quiere decir, ingenieros, que la distancia que el problema me está solicitando es de 92.56 milímetros. Esta distancia que nosotros acabamos de obtener es prácticamente, recuérdenlo, del final de la viga a la aplicación de la fuerza del bloque. Sin embargo, si yo deseo conocer la distancia a partir de A, pues sería muy simple. A ese valor, o más bien a 400, le vamos a restar ese valor. ¿Qué quiere decir? Que este brazo de palanca que nosotros buscábamos inicialmente va a tener un valor, ingenieros, de 307.43. Entonces observen, ahora sí, Inges, como pueden ver, el brazo de palanca, o más bien la ubicación del bloque para que este elemento haga contacto con el suelo, tiene que ser a 307.43 milímetros. Como comentario final, es muy importante que ustedes noten cómo el diagrama de deformaciones fue una parte fundamental para la solución de este problema. Siempre debemos de poner hacia dónde van las deformaciones y cómo es que se están relacionando entre sí. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos había solicitado. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.